fallecieron muchas personas, casi 6.500. Hemos sido atacados en nuestra identidad, en nuestras creencias. Nos han querido cambiar la forma de ver el mundo. Cuando tenemos dudas, nos dan respuestas equivocadas. Redes, series, pantallas con mensajes que nos engañan, que nos dan información corta y distorsionada. Ante la escasez de información veraz, hemos creído en la mentira. Nos hemos aferrado a movimientos y luchas que son de este mundo, peleando por causas humanas sin sentido, malutilizando la ciencia que pretende dar respuestas finitas ante hechos eternos e infinitos, creando revoluciones de rebeldía que no generan un avance social. Pero la mayor respuesta la conocemos hace mucho tiempo. No necesita explicación racional. Los expertos en la explicación racional han tenido que aceptar esta respuesta, utilizando la ciencia como un mecanismo para reafirmarla. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. La evidencia es evidente solamente para el que la experimenta. Atrévete a experimentar la verdad que Dios dice de ti. Que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre y murió por nuestros pecados y que tiene un plan de bendición para nosotros. La reevolución es proclamar esta verdad. Es momento de dejar a un lado el personaje que hemos creado. Es momento de aceptar la identidad que Jesús nos dio. Es momento de agradar al único que dio la vida por nosotros y quitarnos la máscara con la que agradamos al mundo. Bueno, buenas tardes. Qué bendición estarlos acompañando hoy. Bueno, hace unas semanas estuvimos aquí, no sé cuántos vinieron a ver una película que se llama Jesus Revolution. Aquí los de TMT tuvieron la iniciativa de hacer una película, la pasamos aquí en el templo y pues fue una película que realmente impactó mucho mi vida porque vi cómo se enamoraban grandes cantidades de jóvenes por Jesús, ¿no? Vi cómo los jóvenes los movía esa pasión por Jesús, eso se bautizaban por cantidades, por cientos, por miles. Hubo un mover impresionante y lo que futuramente se llamaría el Jesus Movement. Esta película lo relató como el Jesus Revolution. En esta película básicamente había un evangelista hippie que antes era hippie, evidentemente, se reformó, conoció el amor de Cristo y empezó a predicar la palabra. De hecho, la película empieza con una muchacha que va en un carro y lo ve pidiendo autostop y le dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Para dónde vas? Entonces, no, voy para la siguiente ciudad. Y ella le dice, bueno, vamos y te llevo. Lo lleva y en el camino van hablando y le dice, ¿y qué haces? Y él dice, vengo proclamando el amor de Jesús. Y ella le dice, creo que le vas a caer bien a mi papá. El papá de esta muchacha era Chuck Smith. Chuck Smith es un pastor muy famoso de los años 70 que fundó una iglesia que se llama Calvary Chapel, una iglesia de las más grandes de Estados Unidos. Este hippie llega a la casa de la muchacha, conoce al papá y el papá lo mira como raro, como un tipo de pelo largo, como con unos harapos ahí, hippie, y le dice a la muchacha, pero ¿tú a quién has traído a mi casa? Este tipo es un loco, o sea, ¿usted por qué lo trajo aquí a mi casa? Y ella le dice, papá, hablen, conózcalo y se va a dar cuenta que no es la persona que usted cree que es. Chuck empieza a hablar con este predicador que se llamaba Lonnie Frisbee, hablan un rato y Chuck se da cuenta que Lonnie está tremendamente enamorado por Jesús, tremendamente apasionado, es que le corría por la sangre el amor de Jesús. Y le dice, bueno, está bien, te voy a permitir que estés en mi casa. Lo empieza a llevar a la iglesia de él, empieza a escuchar las predicaciones de Chuck y le dice, pastor, quiero hacerle una propuesta. Yo creo que para que impactemos a los jóvenes tenemos que poner guitarras y batería en la alabanza.
Y no, eso era una locura en ese momento, tener baterías y guitarra y tocar rock para Dios, era una locura total. Y le dice, ok, lo vamos a hacer, le dice Chuck, pongamos las guitarras, hagamos el grupo de rock y cantémosle a Dios. Y el espíritu del fariseísmo se levantó y le dijeron, Chuck, si en esta iglesia no venía nadie, ahora sí se acabó la iglesia, usted puso unos locos allá a cantar, no va a volver nadie a la iglesia, es más, nosotros nos vamos. Y se fueron los más religiosos, los más cuadriculados, los que no estaban abiertos al cambio, se fueron de la iglesia. Pasado el tiempo, empezaron a llegar más y más hippies a la iglesia de Chuck. Y estos hippies, lo que hacía Lonnie era que antes eran drogadictos, que buscaban un escape a través de las drogas y ahora estaban enamorados de Jesús. Lonnie lo que hizo fue entender cómo se estaba moviendo el mundo en ese momento y atraer esos jóvenes. A mí me quedó llamando mucho la atención cuando vino el pastor Silvano que dijo, es que el mundo va en 10 y nosotros vamos en 2. Lonnie dijo, si el mundo va en 10, nosotros los cristianos tenemos que ir en 12. Nosotros tenemos que ir adelante. No podemos dejar que porque ahora el hipismo está de moda, entonces nos van a quitar a los jóvenes. No. Y él se enamoró de Jesús y les transmitió ese amor a sus jóvenes. En ese momento empezaron muchos, pero muchos, los que vieron la película saben que eran cantidades enormes de jóvenes que empezaron a llegar a la iglesia, empezaron a bautizarse. Lonnie, bajo el pastorado de Chuck, empezó a ministrar, el Señor lo empezó a usar de maneras sobrenaturales, ministraba sanidades, pasaban cosas impresionantes en esa iglesia, tanto que tuvieron que hacer una carpa para poder construir un edificio. Llegaron muchos jóvenes, la iglesia se volvió joven. ¿Saben por qué es importante que los jóvenes lleguen a Cristo? Porque son la base de la pirámide demográfica. Si no tenemos jóvenes, pues entonces vamos a desaparecer. ¿Qué pasa en muchas ciudades de Europa? Los jóvenes, la pirámide no es pirámide, sino que es una V. Hay poquitos jóvenes y hay muchos ancianos. Al final, los ancianos van a ir muriendo, como es el orden biológico. Tenemos que morir algún día. Y como hay tan poquitos jóvenes que aparte no se quieren reproducir, entonces finalmente se va a acabar el legado. No vamos a transmitir nada, no van a haber jóvenes. Pero pasó algo en medio de la película y fue que Lonnie empezó a creer que Dios lo estaba ungiendo porque él era Lonnie, porque tenía el pelo largo y porque se vestía diferente y porque los jóvenes lo seguían. Y pasó algo que rompió los planes de Dios y fue que Lonnie se rebeló ante Chuck. Chuck le dice, tienes que parar porque no estás yendo a tu casa, no ves a tu esposa, estás destruyendo tu familia. Y él dice, no, yo no voy a parar. Usted lo que quiere es sacarme del ministerio, ya que lo hicimos grande, entonces ahora como usted es famoso, me quiere sacar a mí, quedarse con toda la fama. Y Chuck le dice, no, lo estoy haciendo por ti, tienes que ir a ver a tu familia. En ese momento estaban en un servicio y Lonnie se para enfrente del servicio de Chuck y empieza a decir cosas en su carne y Chuck le dice, ya no más. Lonnie termina rebelándose a Chuck y se va de la iglesia. Pero casualmente esta historia no es ni de Lonnie ni de Chuck. Esta historia es de otro muchacho que se llamaba Greg Laurie, o que se llama Greg Laurie porque no ha muerto. Greg Laurie conoció a Dios a través de Lonnie. Era un joven que tenía muchos problemas, su mamá tenía más de 7 matrimonios, iba de un lado para el otro, empezó a probar drogas como un escape. Y resulta que conoce a Jesús a través de Lonnie. Lonnie lo discipula, lo pastorea. Y Greg se enamora de Cristo y empieza a servir en la iglesia, se compromete muchísimo con la iglesia, hasta tal punto que Chuck lo ve y le dice, oye, te voy a hacer cargo de un grupo bíblico de 30 personas. Cuando uno lo ve en la película, llegó a ministrar a esas 30 personas y nadie le paraba bolas, era como, este peladito, ¿qué nos puede decir? Empezaron a hablar entre ellos, fue una escena terrible para Greg. Pero Greg se mantuvo fiel ante lo que le había dado Chuck. Chuck le había dado un grupo de 30 personas que fue agrandándose, 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 porque Greg se mantenía fiel en el encargo que su pastor le había dado. A día de hoy ese encargo sigue dando frutos y se llama Harvest
Christian Fellowship, que es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos y es una comunidad cristiana internacional. Pero todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque es la historia de un desobediente versus un obediente, una historia de unción, porque Lonnie, el evangelista hippie, tenía una unción impresionante. Dios lo usaba todos los días, pero se rebeldizó porque creyó que era por él que Dios lo usaba. Y Dios usa al que él quiere. Dios lo estaba usando, tal vez lo había creado para poderlo usar, pero él empezó a querer hacerlo en su carne. En esta historia también vemos que finalmente el más popular y el más ungido, debido a su indisciplina, debido a su rebeldía, troncó los planes de Dios, porque Dios quería hacer grandes cosas con él. Pero a día de hoy el ministerio de Lonnie no existe. El ministerio de Lonnie se derrumbó. También vemos cómo Dios fue respaldando a Greg Laurie, el obediente. Y Dios me mostraba en todo esto que la falta de identidad finalmente nos lleva a volvernos rebeldes, a volvernos tiranos, a creer que nosotros en nuestras fuerzas vamos a alcanzar cosas. Quiero empezar con Proverbios 16:18, que dice que el orgullo va delante de la destrucción, pero más ahora la arrogancia antes de la caída. Greg fue un muchacho obediente que sabía quién era. Y tal vez en su intimidad con Dios había recibido promesas y se mantuvo fiel en su identidad. Pero Lonnie lo rebasó esa unción y cayó. Y ahí vemos que el proverbio se cumple, que después de la arrogancia viene la caída. Cuando te levantas mucho, hay un dicho en el mundo que el que tira saliva, después le cae en la cara. Entonces, después de todo lo que había hecho Dios, se cayó. Y quiero hablar de dos términos hoy, y hemos venido hablando en TMT de la revolución. Pero antes de la revolución quiero hablar de la rebeldía, y es un comportamiento típico o común en los humanos, porque pues nosotros razonamos, nosotros sí decimos tengo que obedecer o no voy a obedecer. Los animales son bestias y a veces los animales son más obedientes que nosotros los humanos. Pero también la rebeldía denota un desorden en tu vida, denota que eres incapaz de obedecer una orden, pero que también incumples tus obligaciones. Por otro lado, la reevolución es cambiar rápida y profundamente. Por eso en TMT estamos hablando de la reevolución, cambiar profundamente, no cambiar de manera light, no cambiar haciendo jueguitos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no, cambiar profundamente, que cuando los jóvenes vengan digan, wow, estoy enamorado de Jesús, pero sé por qué estoy enamorado de Jesús, no solo porque allá en la iglesia hacen jueguitos y me ponen a correr, no, porque estamos enamorados de su palabra, de las promesas que Dios me dice, porque esta mañana hice el devocional y Dios me habló, Dios me dijo esto. Eso es un cambio profundo, transformación, desarrollo, progreso. El progreso nos lo han distorsionado en estos tiempos como un progresismo que no es más que echar para atrás el avance social que hemos tenido. Necesitamos un progreso, cambiar, evolucionar, pero dentro de lo que está establecido. Ahora, finalmente Lonnie Frisbee entonces se cae. Y yo quiero darles uno de los ejemplos de rebeldía que hay en la Biblia, porque en la Biblia muchos se rebeldizaron contra Dios y Dios tuvo que apartar su espíritu de ellos. Y uno de los ejemplos es el primer rey de Israel, Saúl. Dice la palabra en 1 Samuel 13, del 10 al 13, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo emocionado. Wow, llegó por fin Samuel, llevaba 7 días esperándolo. Pero Samuel le dijo, ¿pero qué has hecho?
Y Saúl respondió, pues como yo vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado en los 7 días y que los filisteos se habían juntado en Migmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme y ni siquiera he implorado el favor de Dios. En esa época los que hacían los sacrificios eran los sacerdotes, no era el rey. Este era el primer rey de Israel, por lo tanto yo digo, bueno, de pronto no tenía tan claras qué era lo que tenía que hacer un rey. Pero no, resulta que a él ya le habían dicho, tú vas a gobernar a mi pueblo. Pero el sacerdote era el encargado de hacer los sacrificios. ¿Qué pasó aquí? Saúl dijo, pues yo soy el rey, finalmente. A mí fue el que Dios me ungió, pues yo también hago el sacrificio rápido porque es que Samuel como que no va a llegar. Se desesperó por los tiempos de Dios. El tiempo de Dios era 7 días, los 7 días no se habían cumplido. Incluso la palabra nos muestra que está terminando el sacrificio y llegó Samuel. ¿Por qué correr ante los tiempos de Dios? Y le dice Samuel algo muy que para mí, a mí me impactó, me choqueó, y es que le dijo, te has portado como un necio, no has cumplido el mandamiento que Dios te dio. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Saúl perdió la oportunidad de ser el rey y de que sus generaciones también gobernaran a Israel por una tontería, por no esperar 10 minutos a que llegara Samuel, o 1 hora, o media hora, o el tiempo que fuera a que llegara Samuel. Perdió su identidad, creyó que era el sacerdote, no era el rey, no era el sacerdote. Pero como Dios es bueno, yo siento que Dios en un pasaje próximo le está dando como otra oportunidad a Samuel. Resulta que Dios a través de Samuel le dice, bueno, no voy a perdonar al pueblo amalecita, ¿listo? Pero tienes que ir y destruir todo, mujeres, niños, hombres, etcétera. Tienes que dejar el lote, digo yo, ¿no? Tenías que destruir absolutamente todo. Y pues a Saúl le pareció chévere, como dejar unas vaquitas, unos toros, unas ovejitas, incluso dejar al rey vivo. Qué sé yo, que tomarían las mujeres más bonitas, tomaron oro, tomaron las riquezas, y dice la palabra que solo desecharon lo que no era importante. Y Dios le había dicho, tienes que acabar con todo. La orden era muy clara y muy fácil. Además, Saúl lo que quiso fue oprimir el pueblo y Dios lo mandó a destruirlo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno pierde la identidad, también se vuelve un tirano. Y Saúl, con el tiempo, la palabra nos va mostrando que se fue volviendo un tirano, porque él quería hacer las cosas en sus fuerzas. Eso hacen los tiranos. Ahora, le dice Samuel, el obedecer vale más que el sacrificio. Y esta palabra era una palabra dedicada básicamente a los jóvenes, pero hay muchos que quizás vienen todos los domingos aquí a servir a las 7 de la mañana y vienen molestos porque me tocó otra vez levantarme, es el único día que tengo para dormir hasta tarde y me tocó levantarme, y vienen enojados con sus papás. Eso no es obedecer. Obedecer es pararse con todo el amor, venir a servir, porque es que no estás sirviendo a tu papá, estás sirviendo a Dios. Obedecer es seguir las órdenes de tus papás. Si te dicen, tienes que tender la cama, y papás, no se ofusquen por eso. Tienes que tender la cama, no la voy a tender. Tienes que lavar la ropa, o por lo menos saque la sucia para que se la podamos lavar. No, yo quiero leer a feo. Ay, no se ofusquen por eso, pero sí hay que llevarlos a la obediencia. Yo no podría decirles cómo hacer que sus hijos sean obedientes, porque yo esas respuestas no las tengo, pero quizás Dios sí tiene esas respuestas. Y uno encuentra respuestas en la intimidad. Ahora cantábamos al inicio una canción que dice que nos vamos a la intimidad para sentir, para escuchar la voz de Dios. Y es en la intimidad donde ustedes van a escuchar las estrategias que el Espíritu Santo les quiere dar para que sus hijos vayan a la obediencia. Pero también sabemos que Dios no se ha olvidado de ellos, y que ustedes, si hoy están orando por sus hijos, Dios
va a traer sus hijos a la obediencia. ¿Qué veo yo? Hablábamos de la identidad y en este punto vamos a hacer un comparativo entre Saúl y David. David fue el rey que sucedió a Saúl. Cuando Samuel va a ungir a Saúl, Dios le dice: ve a ungir a el hombre que he elegido para que sea rey de Israel. Dios primero se molestó porque dijo: pero si yo soy su rey, ¿por qué quieren otro rey? Pero los israelitas, que nos parecemos mucho a ellos, siempre son tercos y dijeron: no, pero es que nosotros queremos un rey, queremos vivir en monarquía como viven los otros reinos, allá ponerse la corona con piedras preciosas y etcétera. Entonces, Dios dijo: Samuel, vaya y unja a un hombre que escogí para que sea el rey de Israel. Samuel fue a buscar a Saúl y cuando lo encuentra, me llama la atención, voy a leer 1 Samuel 9. Dan como el contexto de quién era el papá de Saúl. Y dice: había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado. En otra traducción dice: rico e influyente, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía. O sea, tenía línea generacional. Aparte de todo, dice que era muy respetado. Y como les digo, en la nueva traducción viviente dice rico e influyente. O sea, que no era un cualquiera de la ciudad, era un personaje importante, de esos que se sentaban en la puerta de la ciudad. Y dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl, el personaje en cuestión. ¿Y saben quién era Saúl? Buen mozo y apuesto como ningún otro israelita. Era el más bello de todos. Saúl caminaba y era, wow, no hay uno que se pareciera a Saúl. Saúl era el más bello de todos, físicamente. Pero hay otro atributo que tenía Saúl, era el más alto de Israel, y dice la palabra que el resto apenas les llegaba por el hombro. O sea que de donde uno mirara a Saúl, allá está Saúl. ¿Qué tipo? O sea, era increíble. Y es de esas personas que usted dice: algo tiene que pasar con este tipo porque es que parece perfecto. O sea, que uno dice: algo tiene que pasar con este hombre. Este hombre va a hacer algo importante. Este hombre va a cambiar algo. Yo creo que va a hacer algo porque es que es tan imponente en su físico que yo creo que va a ser algo importante. Y yo creo también que Dios formó a Saúl de esa manera para cuando él lo eligiera rey, los israelitas dijeran: ah, sí, es que este tenía que ser el rey. Lo creo, no es una de mis interpretaciones. Entonces, no es doctrina. Entonces, vemos que había un Saúl que era diferente, un hombre diferente. Y cuando Samuel lo va a ungir, él le dice algo que me llamó mucho la atención y le dice: ¿por qué me dices eso? ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de Israel? Pero le dice: ¿acaso mi familia no es la más insignificante de la tribu de Benjamín? Y al inicio, ¿qué decía? Que era hijo de un hombre influyente. El hijo del hombre importante, pues es importante por línea generacional. Aparte que nos muestra que era hijo del hijo del hijo del hijo. No era cualquiera. Saúl ni por descendencia ni por físico era cualquiera, pero él en su interior creía que él era un cualquiera. Él no se sentía, no tenía la identidad de Dios. A pesar de que tenía todo para ser el rey, él no sentía que pudiera ser el rey. No sabía quién era, estaba falto de identidad. Y eso nos lo muestra en toda su rebeldía, porque cuando estás falto de identidad, eres rebelde, no eres capaz de seguir una indicación. ¿Saben qué pasó cuando Samuel, después de llorar, que Dios le dice: ya deja de llorar por Saúl y ve a buscar al próximo rey, ya lo elegí? Samuel se va a buscar en la casa, dice ahí, y en 1 Samuel 16, Samuel pregunta: bueno, ¿estos son tus hijos? Le sacan a los hijos y dice Samuel: ay, es este. Y el Señor le dice: ya no te dejes llevar por las apariencias, pídele que traiga al otro. Y David estaba por allá pastoreando sus ovejitas en el campo y llegó David. Samuel
dice que él ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu Santo vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. David era un muchacho. ¿Saben qué pasó cuando Samuel lo llegó a ungir? David guardó silencio. David no dijo, ay, pero yo soy un miserable pastor. No, él se quedó callado y recibió la unción que Dios le estaba dando. Yo creo que David tenía una relación profunda con Dios y Dios ya se lo había revelado. Dios ya le había dicho, vas a ser rey. Y tal vez David en esos diálogos eternos con Dios le decía, pero ¿cuándo? Si yo soy un pastor aquí. Cuando llegó la unción, David se quedó callado y recibió la unción delante de sus hermanos. David no dijo, yo no puedo ser el rey ni nada. Seguido a eso, David se volvió un revolucionario. ¿Recuerdan el término? El término es cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Cuando David pasó el tiempo, Saúl seguía siendo el rey de Israel y David seguía pastoreando sus ovejas, normal. Le dijeron, vas a ser el rey, pero no cuándo. Pasó mucho tiempo para que David fuera rey. Y el papá Isaí le dice, por favor David, lléveme esta comida a sus hermanos que están allá en la guerra. Ok, ¿qué hizo David? Recibió la orden de su papá y tranquilamente fue, no le dijo, que me va a mandar donde esos tipos que ni me quieren, que me desprecian, yo que les voy a ir a llevar la comida. No, David le dijo, sí papá, fue y encargó un pastor de sus ovejas y se fue a buscar a sus hermanos, les llevó la comida y cuando llega David, el pueblo de Israel o el ejército de Israel más bien, estaba atemorizado allá escondido. Porque resulta que había un grandote, un Goliat que decía, a ver, salga a ver cuál es el más bravo que conmigo no va a poder. Imagínense, tenía a todo el ejército de Israel con temor un hombre. Yo pienso en eso y yo digo, pero era un ejército, ¿por qué le tenían miedo a un hombre? Cuando llega David dice, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. ¿Por qué le tienen miedo a ese filisteo? Yo voy a ir con Dios y lo voy a vencer. Bueno, vaya, hable con Saúl. Saúl le dice, ok, pues si usted quiere ir, hágale. Y David le dice, cuando lo tiene frente a frente a Goliat, el grandote, tal vez David no era tan alto, seguramente no era tan alto como Saúl, era más menudito. Y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Y metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al cielo. David era un revolucionario, cogió lo que tenía. ¿Qué tenía David? 3 piedras, era lo que tenía. Una piedra, dice que sacó de su bolsillo, la tiró. Una piedra lo que tenía David. Goliat tenía armadura, espada, de todo. Pero David, ¿sabe qué dijo? Lo más importante es que el Señor va conmigo. Y eso es lo más importante, que el Señor iba con David. David no iba a vencer a Goliat en su carne. Eso hacen las personas que no tienen identidad. David iba a vencer a Goliat con la fuerza de Dios. David lo conocemos en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. David hizo tantas cosas que a Jesús le decían el hijo de David, la simiente de David, llegó hasta Jesús. Y cuando vino Jesús, o Jesús vino de su simiente, porque David fue conforme al corazón de Dios. Y quiero que hablemos un momento de Jesús, el máximo revolucionario de todos, el mayor de todos, el non plus ultra, el que todos deberíamos tener como, wow, yo quiero ser como Jesús. Y si no lo tienen, hoy pónganlo y digan,
pongan unas letras que digan Jesús y todos los días levántese y diga, yo quiero ser como Jesús. Porque Jesús sí de verdad revolucionó. Jesús compactó la ley en 2 mandamientos. Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes de la ley? Y Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a mi prójimo, yo no lo mato, yo no lo envidio, yo no lo robo, yo no le deseo la mujer, yo no hago cosas en contra de mi prójimo, porque si yo lo amo como a mí mismo, son cosas que yo no haría en mi contra. Entonces Jesús tomó todo eso y dio un cambio profundo. Dijo que no iba a abolir la ley ni los profetas, pero cambió drásticamente. Ahora teníamos que amar. Ya no sería diente por diente, ojo por ojo, sino que ahora teníamos que amar a nuestros enemigos. Jesús hizo un cambio total en la forma como veíamos el amor de Dios. Jesús se volvió amor por nosotros. Jesús es la máxima muestra de una revolución. Sin embargo, hoy en día, ni ustedes ni yo, porque a nosotros siempre queremos seguir a Jesús, pero a veces fallamos en el intento porque nos falta algo muy importante. Y don William lo decía al inicio en la oración y siempre nos lo han enseñado aquí en Casa Roca, y es que la llave de la bendición es la obediencia, y nos lo enseñan también en las llaves del poder, que los invito a que hagan el curso de llaves del poder. Todos en su bolsillo o en su bolso o en la mano en este momento tienen lo que hemos denominado el aparato reevolucionador. Todos lo tienen en la mano, ¿verdad? Todos tienen celular, incluso los más pequeños que no deberían tener celular, pero ya lo tienen. ¿Y qué estamos haciendo con el aparato? ¿Ustedes creen que Dios permitió que esto lo hiciéramos para dañar su nombre? ¿Ustedes creen que Dios permitió que esto lo hicieran para perversidad del hombre? No. El aparato revolucionador no lo usamos para revolucionar, lo usamos para rebeldizarnos, para volvernos un clon del mundo. El aparato revolucionador que todos tienen en su mano no revoluciona nada, nos rebeldiza, nos hace rebeldes sin causa, nos aferra a causas humanas. La rapidez de la información hoy en día nos hace creer mentiras, nos hace creer que está bien abortar a los 9 meses, cosas tan absurdas como esas, porque según algunos eso no es una persona, sigue siendo un feto. Y entonces, como es feto, se tiene que morir porque yo ya no lo quiero tener a los 9 meses cuando estoy por dar a luz. Nos hace creer cosas absurdas, que hombre con hombre y mujer con mujer, eso está bien. Hicieron que días una caravana diciendo, wow, estamos tan orgullosos. Y hablábamos hace unos días con don Jesús, los impíos no se ocultan para su perversidad. Los impíos la muestran y dicen, estoy tan orgulloso de estar pecando, estoy tan orgulloso de que todos vean cómo fallo, estoy tan orgulloso de ser perverso. Pero nosotros los cristianos aquí consumimos esa perversidad, pero no contravertimos esa perversidad con nada. Yo quiero decirles una cosa, en este aparato revolucionador lo que hemos creado es un personaje, porque cuando nos falta la identidad, ¿saben qué hacemos? Nos tomamos una foto y decimos, soy increíble. Yo les hago una pregunta, el personaje que ustedes han creado en redes, los que crearon el personaje, yo pues muy poco las uso y por eso esto me confronta a mí, porque ¿por qué no las estoy usando para el bien, pero tampoco para la perversión? O sea, estoy neutro y Dios no quiere personas neutras. Entonces Dios quiere que lo amen a Él, que vivan la pasión por Cristo. Y me ponía a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo en verdad todos? Ese personaje que creamos en las redes, ¿realmente es la persona que Dios quiere que tú seas? ¿O es la persona que tú quieres ser en tu carne?
¿Qué quieres ser? Lo que muestras en las redes, lo bonito. Hay otras personas que sí, salen llorando. Mentiras. Hemos creado mentiras a través de las redes. ¿Y hasta cuándo? Si Dios quiere que seamos reevolucionarios, Jesús quiere que nos parezcamos a Él, que revolucionemos el mundo, pero con amor, no haciendo una parodia, no haciendo o siendo clones del mundo. Quiere que cambiemos. Yo les digo una cosa, está muy bonito que Dios los haya bendecido y les haya permitido salir de viaje. A los que van de viaje está muy bonito. Todos los que no sé, van al gimnasio, todos los que se leen no sé cuántos libros, todo eso está muy bonito. Que Dios te haya bendecido con un nuevo carro, que Dios te esté dando tantas cosas, eso está muy bonito. Pero ¿cuándo vamos a poner en las redes: hoy Dios me habló, esto fue lo que me salió en mi devocional? ¿Cuándo vamos a poner en las redes? ¿Cuándo vamos a evangelizar con las redes? Las redes no están hechas para que nosotros consumamos perversión, están hechas para que evangelicemos. Y sí, muy bonito, pero ahora parecemos modelos. Dios no nos llamó a ser modelos, nos llamó a expandir el evangelio. ¿Qué estamos haciendo con esto? Y esto es un llamado no solo para los jóvenes, para los papás también. ¿Qué están haciendo con esto? Ahora no se trata de todos los días levantarme y compartir el versículo de YouVersion o el de Glorify. No, esto se trata de impactar el mundo con la palabra, con esto. Pero si no la leemos, si no la abrimos, si pasan semanas sin abrir la palabra, ¿a quién vamos a impactar? ¿A quién vamos a llevar un mensaje? No ponemos nada. Pero sí ponemos a los tipos estos que cantan perversidades. Eso sí los ponemos en las historias. Padres, ¿ustedes han vigilado o ustedes han mirado los TikToks que hacen sus hijos? ¿Ustedes han revisado los estados que postean sus hijos? ¿Ustedes han revisado lo que ponen en las canciones que postean? Es que es porquería que ustedes están permitiendo que sus hijos. Mira, yo les digo una cosa, ustedes son la autoridad de su casa. Y jóvenes, a los que están aquí, no sean clon del mundo. Eso lo hace todo el mundo. Todos postean su foto de los músculos, todos postean su foto viajando, todos postean la foto haciendo el mal. Eso lo hacen todos. Nosotros tenemos que postear cosas diferentes, tenemos que postear la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, usar la revolución para hacer revolución. ¿O somos de los que creemos que nos tenemos que quedar aquí guardándonos en la iglesia y en el mundo no? Allá esos que se pierdan. No, que nos duelan las personas que no conocen hoy a Dios. En Mateo 28, que es la misión, la comisión de Jesús. Jesús nos mandó a esto. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Estamos haciendo la misión de Jesús. Jóvenes, repito, no hagan lo que hacen todos. No busquen la gloria del hombre, porque eso no sirve para nada. Al final eso lo único que deja es vacíos. Busquen que Dios los conozca, que Dios sepa: sí, allá está Pepito, Pepita. Ay, qué bueno lo que están haciendo. Pero no busquen la gloria de los hombres. ¿Para qué sirve la fama? ¿Para qué se ganan el mundo si no tienen a Dios? No sirve para nada. Entonces, la invitación hoy es sencilla: reevolucionemos, cambiemos profundamente, enamorémonos de Jesús, pero también ayudemos a otras personas a que se enamoren de Jesús. Mostrémosles el evangelio, demos una palabra, que cuando nos escriban no nos digan: uy, ¿cómo te ves de bien? Sino que digan: gracias, Dios me habló a través de lo que pusiste en ese estado. Señores, ¿qué están escuchando sus hijos en la casa? Jóvenes, ¿qué están escuchando?
Claro, por eso estamos perversos, porque todos los días escuchamos música de pornografía. Por eso es que pensamos en sexo todo el día, jóvenes. Cambiemos eso. Eso no sirve para nada. Claro, por eso es que pensamos en perversidad. Por eso es que pensamos en drogarnos, porque todo el día escuchamos música de cómo se droga la gente. Cambiemos lo que estamos escuchando. Hoy es un día para que revolucionemos. Miren, el personaje que han creado ustedes en redes, hoy es el día de que quitémonos esa máscara. Ese personaje no sirve para nada, ese personaje sirve para agradar al mundo. Y aquí no estamos para agradar al mundo, aquí estamos para agradar a Dios. Que al final de los días Dios nos diga, sí, yo te conozco, siervo bueno. Yo te conozco. Que no te diga, ¿quién eres tú? Nunca te conocí, nunca viniste aquí, no sé quién eres. Mientras pasa este corto espacio que se llama vida, porque vamos a ir a la presencia de Dios, en este corto espacio que llamamos vida, revolucionemos el mundo. Pero revolucionar el mundo, repito, no es ser igual de perverso al mundo. Revolucionar al mundo es ser diferente al mundo. ¿Cuándo vamos a ser diferentes? Usemos el aparato revolucionador para revolucionar, no para parecernos más al mundo. Los cristianos no estamos llamados a parecernos al mundo, estamos llamados a ser diferentes. ¿Saben una cosa? Dios hermosea el rostro. Dios lo hace diferente a usted. Cuando lo ven como Saúl y usted dice, pero no tengo nada, no he hecho nada. No, es que como ahora Jesús vive en ti, tú eres diferente. La gente te percibe diferente, pero no te la creas. ¿Por qué eres diferente? Porque ahora Jesús vive en ti. No, porque tú eres muy bello. Cuando te crees que eres por ti, ¿saben qué pasa? La arrogancia va antes de la caída, te caes. Lo que Dios dice que somos, la persona que en intimidad Dios te ha dicho que eres, busca ser esa persona. No seas lo que el mundo te está diciendo que eres. Hoy en día, ser radical con el mundo es dejar de escuchar cierta música que nos gusta. Obviamente, el es chévere. Los sonidos son chéveres. El enemigo sabe que eso es chévere y sabe que te va a gustar. Pero hay música increíble que están haciendo cristianos hoy que ustedes podrían escuchar para edificarse, no para quedarse sumergidos en el mundo. Toca poner stop con películas que estamos viendo. Hoy en día, si uno se mete a Netflix y ve las series españolas, por ejemplo, todas son de pornografía, todas. Entonces hay que dejar de ver eso. Eso nos vuelve perversos. Todas, y si no, son de muerte, son de sangre, son de violencia, son terribles. Y todo eso lo están viendo nuestros hijos por ahí desde los 5 años. Todo eso lo están viendo ustedes jóvenes. Claro, ¿en qué van a pensar ustedes si todo el fin de semana vi una serie de sexo? Pues llego el lunes al colegio pensando en sexo o a la universidad. Hay que ser radical con el mundo, hay que imponer barreras en el mundo. Abel ahorita nos decía, yo pongo barreras en mi casa y yo les quiero decir a ustedes, ¿cuántas barreras están poniendo en sus casas, papás? Hijos, pongan barreras. Pongan barreras. Al final, el mundo lo que trae es destrucción. Estar en Cristo es bendición. Decidan qué camino quieren elegir, la destrucción. Al final el mundo trae destrucción. No crean que porque se van a ganar el mundo van a tener bienestar, no, van a tener destrucción. Elijan el lado en el que quieren estar. Hoy es momento de ser radical. No escucho más esto. Me encanta, lo tengo en todos los playlists en YouTube, me sé la canción completica, no la escuche más. Sea radical. Miren, el futuro de la sociedad está en ustedes, jóvenes. Papás, el futuro de la sociedad está en sus hijos. Ustedes ya les están dejando el legado a los hijos. Y si no
ponen límites, no va a haber futura generación. Hoy están llamando a los jóvenes la generación de cristal, porque como papás nos hemos vuelto laxos. Yo también tuve mamá laxa, porque creían que eso era amarme. No, eso no es amar a sus hijos. Amar a sus hijos es poner límites. No sales, no vas. Hijos, obedezcan a sus padres. Al final, si su papá le dice no va, usted se va a dar cuenta cuando le cuenten de la fiesta que no pasó nada interesante y usted obedeció a su papá. Y usted se va a dar cuenta, Dios le va a ir mostrando que hay bendición en obedecer. Yo quiero que se levante y yo quiero invitarlos a que todos los días oremos por eso y que oremos ahora, porque aquí se levante una generación que revolucione, una generación que se apasione por Dios. Pero no hay hijos apasionados por Dios si los papás no se apasionan por Dios, si no son testimonio, si no ven que lo que tú haces en la iglesia lo haces en la calle. Hijos, no tomen en cuenta eso. Ustedes amen a Dios no por lo que les muestran sus papás, ámenlo entonces por ustedes. Es más, si aquí hay jóvenes que sus papás se molestan, porque increíblemente hay papás que se molestan porque jóvenes vienen a la iglesia, o sea, es increíble. No importa, con sus actos, con su cambio, muéstrenle a sus papás que Jesús está impactando sus vidas, de tal manera de que no quede otro camino que seguir a Jesús por parte de sus papás. Que sus papás digan, uy, es que mi hijo es un ejemplo en todo, ni siquiera yo le he dado ese ejemplo. Sean eso, jóvenes, no sean el dolor de cabeza de sus papás. Que sus papás quieran hacer lo que ustedes hacen, pero papás, que sus hijos quieran hacer lo que ustedes hacen, porque ustedes son intachables. La generación que quiero, yo sé que todos quieren, y la generación que anhelamos es una generación de jóvenes que se apasionan por Jesús, de jóvenes que les fluye el evangelio, que corre por sus venas el amor por Jesús. No es una generación desechable. Yo no creo que aquí hay una generación de cristal. Yo no creo que aquí hay una generación que se derrumba porque le dicen, ay, esto te ves feíto. No, yo creo que aquí hay una generación que dice, así me hizo Dios y estoy orgulloso del diseño de Dios porque me hizo perfecto. Yo los quiero invitar a que empecemos a reevolucionar el mundo. Se me perdió Karen. Yo los quiero invitar a que revolucionemos el mundo, a que nos quitemos la máscara que le hemos hecho al mundo. Hemos intentado agradar al mundo, pero agradar al mundo no sirve para nada.